Signos de madurez y formación de estilo. Este es el siguiente comentario de Kasparov sobre la partida. A pesar de los errores, esta fue una victoria importante para mí, después de la cual sentí los primeros signos de una madurez ajedrecística cercana y la formación de un estilo característico, presión creciente y un final repentino de mate. Comenzó el encuentro con D4. Esta fue la tercera vez que intenté este movimiento en una partida seria. Lo jugué por primera vez en competiciones por equipo a finales de 1976 contra Eolian y Esturúa. No recuerdo quién me aconsejó por primera vez adoptar D4 en primer movimiento, si Botvinnik o Makogonov. Pero el resultado fue que las partidas cerradas empezaron a dominar mi repertorio, aunque periódicamente, especialmente en los años 1990, jugaba casi exclusivamente E4. Mi adversario respondió con D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo de B a D7. Una sorpresa. Después del habitual alfil E7, en este momento solía emplear la variante con alfil F4, pero ahora surge la variante Kaspar después de caballo de B a D7 y el cambio C por D5 y E por D5. Alfil G5, alfil E7, E3, C6. Alfil D3. Enroque y enroque. Torre E8. Y ahora dos alternativas. La de la partida y H3, que puede ser respondido con caballo F8 y alfil F4, que es también posible. Y la de la partida, que fue dama C2. Caballo F8 y torre de A E1. Solía tratar mi variante de Kaspar favorita como Marchar y Botvinnik. Preparé aquí caballo E5 y F4 y un ataque en el flanco del rey. La otra alternativa de esta posición o plan es jugar torre de A B1 con la idea del ataque de minorías en B4 y B5, que es un plan antiguo y rutinario. Seguimos con la partida. Torre A E1, caballo G6. La tabilla clásica después del salto caballo E4 es respondido con alfil por E7, dama por E7, alfil por E4, D por E4, caballo D2 y ahora dos alternativas. O bien B6, que es prácticamente un error debido a dama A4 con ventaja, como ocurrió en una partida entre Botvinnik y Hrobach en Ámsterdam 1966. La otra jugada es la defensa del peón de E4 con F5 y ahora la ruptura F3, E por F3, caballo por F3, alfil E6, E4, D por E4, torre por E4, como ocurrió en la partida Marchar-Rubinstein en Moscú 1925. Me pareció bastante prometedor para las blancas, pero la práctica moderna ha demostrado que las negras están cerca de la igualdad. Continuamos con la partida con caballo G6, que es un movimiento dudoso, y respondí caballo E5. Mi adversario continuó con caballo D7. Una de mis partidas de 1976 siguió con el cambio caballo por E5, D por E5, caballo G4, alfil por E7,
dama por E7, F4, dama H4 dudosa, H3, caballo por E3, torre por E3 y D4. Torre E4, D por C3 y F5 con ataque de las blancas. Si por ejemplo en el movimiento 12 se realiza el salto caballo G4, también hubiera seguido el cambio alfil por E7, dama por E7 y F4. Pero no la captura caballo por G4 debido al alfil por G4, F3, alfil D7, E4, dama B4, dama F2 y caballo F4 con igualdad, como ocurrió en un encuentro entre Bajirov y Silverstein en Bakú 1972. Continuando entonces con F4, las blancas aquí mantienen cierta ventaja. Seguimos entonces con caballo D7 que jugó Igusov. Alfil por E7, dama por E7. Aquí la teoría llegó a su fin y comenzamos a crear en el tablero. En el caso de la captura con la torre en E7, el blanco responde con F4, caballo de G, F8. Sería dudoso y peor para las negras, caballo D por E5, que F por E5 es más débil para las negras debido a que las blancas abren la columna F a su favor. Por lo tanto, caballo de G a F8, el blanco continúa con dama F2, que es bastante bueno. Ahora, las blancas no deberían apresurarse con el avance E4, que es dudoso y se presentó en la partida Udoxic-Rovach en Maribor 1967, en vista de la maniobra D por E4, caballo por E4, caballo F6, que alivia la posición de las negras. Ahora, dama F2, como decíamos, o como comentaba Kasparov, es bastante bueno con la idea de responder a F6 con caballo F3, ya que las negras tienen una posición desagradable. Seguimos entonces con dama por E7, F4, caballo de G a F8, valorada como un movimiento dudoso. Con la dama en E7, esta no es la mejor opción, aunque las posibilidades de las blancas también son mejores después del cambio caballo D por E5 debido a F por E5, que la apertura de la columna F es favorable al blanco, o de lo contrario, caballo F6 es respondido con H3, que es interesante según Kasparov. Aquí, con este movimiento se restringe posibilidades de cambios en G4 por parte de las negras y además podría pensarse en un futuro en un posible avance de peones con G4. Pero continuamos con la partida caballo de G a F8, E4. Después de este movimiento, las negras tienen dos posibilidades. D por E4, que es dudosa, y la jugada caballo F6, que es un error debido a D por E5. Después de la captura D por E4, caballo por E4, caballo F6 es un grave error debido a caballo por C6, seguido de caballo por F6 jaque, que sería ganador para el blanco. Ambas variantes son malas para las negras. Después de E4 en la partida, las negras respondieron con caballo por E5. Si por ejemplo se pretende el ataque al peón de D4 con dama B4, la simple jugada dama F2 o, mucho mejor según el módulo, caballo F3, que es ganador, ambas son muy favorables para las blancas. Después de caballo por E5, F por E5.
La iniciativa también se habría mantenido con la interesante jugada E por D5, caballo F3 jaque, G por F3 y dama D8. No es correcto para las negras el cambio de la dama por las dos torres con dama por E1, puesto que después de torre por E1, torre por E1 jaque, rey F2, torre E8 y F5, esta posición es peor para las negras que la retirada dama D8, a lo que el blanco responde igualmente con F5, alfil D7 y rey H1, etc. Seguimos entonces con F por E5, abriendo la columna F. El negro respondió con el desarrollo alfil E6, E por D5, alfil por D5 y caballo por D5. Kasparov valora esto como dudosa. Un cambio prematuro, abriendo la columna C para las negras. El alfil estaba bien colocado, pero de manera ineficaz y no podía moverse en vista de la maniobra caballo E4 y D6. Por lo tanto, las blancas debían haber jugado en este momento torre F4, ya que si, por ejemplo, el alfil de D5 se mueve a E6, por ejemplo, seguiría el salto caballo E4. Por lo tanto, continuando con este cambio, las negras respondieron con C por D5 y alfil F5. Esta jugada, que toma el control de la casilla C8, era una jugada de la que estaba orgulloso en ese momento. Nada habría dado a las blancas la jugada dama B3 debido a caballo E6, atacando evidentemente el peón de D4, que es favorable al negro, al menos una posición igual. O de lo contrario, otra alternativa, torre F3, que es respondido con dama H4, atacando nuevamente el peón de D4, dama F2, dama por F2 y rey por F2, que llevaría a una posición ligeramente mejor para las blancas. Sin embargo, el movimiento torre E3 era más agudo, con la idea de responder a dama H4, o de lo contrario, si no es dama H4 atacando D4 y lo ataca por el ala de dama con dama B4, entonces en este caso sigue dama F2 atacando directamente el peón de F7. Y después de dama H4 atacando el peón sigue dama A4, que lo defiende y mantiene una ventaja clara de las blancas. Seguimos con el encuentro, alfil F5, dama B4. Al atacar el peón de D4, las negras desvían a la dama blanca de C2 y preparan caballo E6. Siguió torre D1 y H6. El ataque al alfil por medio de G6 es respondido con alfil G4 y caballo E6, que también es posible. Ahora es evidente que las blancas se han retrasado en alguna parte. Sin embargo, comentando o mirando, estudiando esta partida con el ordenador, él mismo plantea que con A3 las blancas mantienen una clara ventaja. Seguimos con H6, dama F2 y torre E7. Un movimiento sólido después del cual me detuve a pensar, ¿qué hacer? A continuación, veamos otras alternativas de las negras en lugar de torre E7. Por ejemplo, caballo E6 era adecuado sin temor al cambio alfil por E6. Aquí es mejor alfil G4, todavía con esperanza de ventaja, o mejor aún, según la máquina, A3, con clara ventaja de las blancas.
Después de alfil por E6, F por E6, dama F7, jaque, rey H8, la posición está igualada. Seguimos entonces con la sólida jugada torre E7, torre D3, torre C7. Después de caballo E6, que es interesante, habría sido más difícil para mí encontrar un plan eficaz para fortalecer mi posición. Tras torre C7, continuó el blanco con torre B3. Buena jugada, le pone Kasparov. El inicio de grandes maniobras de la torre blanca y la dama negra, que se retiró ahora a E7 como dudoso. Comenta Kasparov, dama A4 es más activo, mirando el peón de A2 y continuando el ataque al peón de D4, aunque después de torre C3, torre por C3, B por C3, torre E8, alfil C2, dama D7 y alfil B3, o primero dama F3, las blancas tienen algo de presión tanto con este movimiento dama B3 como alfil B3. Por lo tanto, continuamos con la retirada de la dama a E7, torre G3, caballo E6. Es dudoso aquí torre C6 debido a dama D2 manteniendo ventaja según Kasparov. Caballo E6, dama E3, rey H8 quitándose de la peligrosa clavada del peón de G7 por la torre de G3. H3. Con intención de rey H2. Las amenazas de las blancas en el flanco del rey están aumentando. Dama B4, un error. Imprudente. La torre en A8 debería haber sido llevada a la defensa. Continúa el blanco con torre G4 y Kasparov dice que esto es un error, que preferible era el cambio alfil por E6, F por E6 y ahora torre F6 con la fuerte amenaza de torre por H6 y con un ataque de mate que era muy fuerte, pero nuevamente no quise cambiar mi alfil. Por eso jugó torre G4. Dama por B2, rey H2. En el futuro, un movimiento preparatorio del rey tan tranquilo se convertiría en uno de mis recursos favoritos. Dama B4, errónea jugada. Una desafortunada retirada de la dama. Aquí, cada instante, cada tiempo es precioso. En lugar de ese movimiento, torre C3 habría conducido a un juego agudo después de dama E1. Los comentaristas recomendaron en este momento cubrir la dama con alfil D3, pero después de dama A3 o incluso torre F8, las negras aguantan la posición y es igual. Después de dama E1, caballo G5 con la amenaza de torre por H3 y caballo F3. Ambas. Habría que contestar con torre F2, de lo contrario, torre de G a F4 y ahora torre G8 mantiene el equilibrio. Después de torre F2, dama B4 con iguales posibilidades para ambos jugadores. Después de dama B4 de la partida, siguió alfil D3, un error, nuevamente rechazando el cambio alfil por E6, F por E6 y torre F6, con la amenaza de torre por H6 nuevamente. Y aquí dos defensas. Bien, rey
H7 es respondido con torre H4, seguido con el sacrificio de la torre en H6. O dama E7, que es respondido igualmente con torre por H6 jaque, G por H6, dama por H6 jaque, dama H7, dama F6, torre G7 y ahora torre H4, que deja al blanco en una posición completamente ganadora. Comentando Kasparov dice, con una victoria sencilla. Después de alfil de 3, dama E7. El error decisivo. Pigusov pasó por alto mi respuesta. Si, por ejemplo, en este momento torre de A a C8 se producía el desagradable movimiento torre F6, caballo G5 y torre D6, con la amenaza de torre por D5 y H4. Aquí es mejor, según la máquina actual, dama F2, pero respetando el comentario de Kasparov, torre D6 es más humana, con la amenaza de capturar el peón y H4. Pero la retirada de la dama a F8 era más resistente. Seguimos con la partida con dama E7, torre F6. Finalmente, Kasparov lleva a cabo la terrible amenaza sobre H6. Su adversario respondió con caballo G5. La defensa de H6 con dama F8 es respondido con dama F3, con la amenaza de torre por H6, así como dama F6. Seguimos entonces con caballo G5, torre por G5, H por G5, dama por G5, rey G8, dama H4. O también la jugada dama F5 o dama H5, ambas con un ataque irresistible. La jugada de Kasparov también es ganadora. Sigue dama A3. La pobre dama no encuentra dónde ir. Sin embargo, las cosas también habrían sido desesperadas después de la jugada G6, puesto que sigue el sacrificio alfil por G6, F por G6, torre por G6 con un ataque ganador. O la retirada dama D8, que he respondido con dama H7 jaque, rey F8, dama H8, rey E7, dama por G7, dama G8 y ahora dama H6 deja la posición de las negras en situación perdedora. Continuando con dama A3, Kasparov respondió con torre F3. Más que suficiente para ganar, aunque dama H7 jaque, rey F8, dama H8, rey E7, dama por G7, torre F8 y torre D6 era contundente, comentó Kasparov. Después de la retirada, torre F3, G6, alfil por G6, dama por F3, dama H7 jaque, rey H8, G por F3 y aquí las negras abandonaron. Comenta Nikitin sobre este encuentro. Esta partida fue una de esas que evocaron recuerdos felices a Botvinnik. Así era más o menos como solía ganar durante los años de su supremacía en el ajedrez. Espero que hayan disfrutado y aprendido de esta partida como ha sido también para mí. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!